El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro por Huaynatambo y la red de la diversidad volvemos a conversar del agua, el tema que está acompañándonos toda esta semana. Hoy vamos a volver a la Cotamama, al lago Titicaca, a su influencia y su importancia en la región, a hablar de la contaminación, pero también de los signos esperanzadores en ese territorio. Estamos escuchando para aproximarnos al lago Titicaca el huayro, instrumento que se toca en la comunidad de Toquepocuro en los rituales justamente vinculados al lago, que acompañan aproximadamente desde noviembre hasta la época del carnaval. Me impacta mucho lo que llega a la basural por el río Catari, que son las aguas servidas de la ciudad del Alto. Ese es más que me impacta, que llega al lago menor del Titicaca, donde vivimos en esa bahía Coana. Hay hartas islas, hartas comunidades, entonces ese lugar está muy afectado por la contaminación. Para no contaminar al lago, mi pueblo Quehuaya está organizado sindicalmente. La autoridad comunal del pueblo es el secretario general, la máxima autoridad. Entonces, él convoca a una reunión a toda la población del pueblo. Entonces, el poblador viene, nos reunimos para tratar el recojo de la basura, que no entre toda la basura y la gente, que algunos que siempre lo botan la basura, entonces, para que no entre al lago, entonces, para que no afecte a la tierra, o cuando la basura se está por ahí, entonces poco en poco se entra debajo de la tierra, entonces ese va también afectando a la tierra, contaminándola. Entonces, para que no haya eso, hacemos una reunión. En la reunión entramos de acuerdo para el recojo de la basura, un día. Todo el día hacemos el recojo de la basura, entonces en un lugar depositamos toda la basura. Entonces el pueblo también es zona turística, entonces, para que no estemos observados, así hacemos el recojo de la basura. Él es Oscar Limachi, de la comunidad de Quehuaya, en la bahía de Coana, en el lago menor del Titicaca, también conocido como Huiñaymarca, nuestra Cotamama. La bahía de Coana es donde desembocan los ríos Seque y Seco para conformar el río Pallina, que al ingresar a la bahía se convierte en el río Catari. Durante décadas, esta cuenca lacustre recibe el arrastre de desechos sólidos generados en las ciudades del Alto, Viacha, Laja o Pucarani, lo que contamina las aguas de la bahía y afecta a más de 10.000 habitantes de esa región a orillas del lago Titicaca. Nuestras alcantarillas desembocan allí, arrastrando contaminación proveniente de nuestros sobreconsumos urbanos, de los residuos mineros de la cordillera y, ojo con esto, crecientemente del uso exagerado de antibióticos tanto en la ganadería lechera, la crianza de peces en jaulas y el consumo humano. De las aguas del lago Titicaca y su evaporación depende un vasto territorio del altiplano boliviano y el sur peruano. Se calcula que más de 3 millones de personas dependemos de estas aguas que estamos matando. Este es un llamado urgente a la acción de cada persona, de las autoridades de gobierno en diferentes escalas, pero fundamentalmente es una convocatoria a reconectar de manera equilibrada y respetuosa con la naturaleza. Yo soy Graciela Dorado, vivo en la ciudad de El Alto, trabajo también por acá, pero soy de la provincia de los Andes, del municipio de Batallas. Mi comunidad se llama Chirapaca, que por cierto es muy cerca a lo que es el lago Titicaca, por el lado de Puerto Pérez, estamos muy cerquita por ahí. En la comunidad donde yo vivo, por ejemplo, se hace limpieza semanal,
no se permite que cualquiera persona que viene de la ciudad llegue y deje todo lo que es basura, sino se hace una comisión, por ejemplo, en la comunidad, se hace controles desde la mañana, están todo el día en el río, ¿no? Que pasa por mi comunidad. Entonces hay gente que llega desde la ciudad de El Alto y ahí se le recomienda al que ha visitado al río para lavar ropita y demás, que no pueda dejar primero basura, ningún tipo de basura, y que tiene que pagar algún monto significativo o de pronto una representación tal vez, para que se pueda también sostener, ¿no?, la comunidad y pueda hacer un ingreso económico de un porcentaje mínimo. Y ese control, por ejemplo, ha ayudado de que el río de la comunidad esté limpia, ¿no? No haya botellas PET, no haya basura, por ejemplo, en torno a lo que es pañales, ¿no? Donde ríos más arriba, que ya es Peñas, ¿no? Son otras comunidades, necesariamente tiene que pasar por la comunidad. Entonces ahí es donde se trae, dejan, pero también se hace la limpieza. También el trabajo con los estudiantes, ¿no? De alguna manera se hace limpieza al año una vez, ¿no? No sé si es suficiente, no sé, ¿no? Decía, se hace con los chicos, ¿no? Se hace este tipo de limpieza, explicando un poco de lo que es las afectaciones que causa y demás, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a los alrededores. Creo que hay que seguir trabajando en temas de conciencia primero, a la ciudadanía, sea de quienes estemos a los alrededores del lago o de los que estemos en las ciudades viviendo, que hayamos migrado y sabemos cómo está la afectación. Entonces creo que nos toma hacer una tarea grande en temas de conciencia, primero, como primera tarea, y seguir hablando, insistir, y ser como esa espina, ¿no?, en la piel, que no te deja hasta que te lo sacas y recién descansas. Entonces creo que hay que seguir insistiendo en esto. Y también las autoridades, ¿no?, insistir siempre con ellos, que puedan tomar en cuenta el tema del medio ambiente. No pareciera una tarea difícil. Cada vez que se los consulta algo dicen, estamos en trabajos, ¿no? Estamos en relaciones bilaterales con Perú y demás, pero ¿cuánto han avanzado de eso? Pero hemos hecho talleres, ¿no? Entonces habrá respuestas. ¿Cuáles son? Y los mismos no saben dar respuestas muchas veces. Entonces creo que ahí estamos perdiendo tiempo, valioso tiempo, para recuperar, o tal vez dejar hasta donde esté y poder recuperar de alguna manera el daño que estamos haciendo nosotros como seres humanos. Graciela nos cuenta algo que ocurre en diversas comunidades de la ribera del lago Titicaca: el esfuerzo local para tratar de mitigar el impacto de la contaminación en nuestra Cotamama. Mauge Galarreta, de la región de Copacabana, en el Lago Mayor, nos ayuda a comprender mejor esta situación delicada del lago Titicaca. Sabemos muy bien que la cuenca Catari, que atraviesa gran parte del territorio altiplánico, desemboca sus aguas servidas en el lago Titicaca, pese que hay plantas como Puchocoyo, que se puede ver afectadas ya por el desborde de estas aguas servidas. Lamentablemente, todos los municipios que contribuyen con estas aguas servidas al lago están afectando y poniendo en riesgo, por supuesto, la vida que existe en el lago, ¿no? Entonces, ya se había trabajado, se había visibilizado esta situación a través de mancomunidades en las que se hablaba de unificar presupuestos a partir de los municipios, las gobernaciones, el mismo Estado, para el tratamiento de estas aguas, porque si bien los totorales cumplen una función de filtración de estas aguas servidas hacia el lago, estas ya han desbordado, porque también la migración es otro factor, ¿no?, que incide en que las poblaciones, en este caso la ciudad del Alto, Yacha y otras comunidades que transitan el territorio, han incrementado su población y por ende la demanda de servicios, y esto ha provocado también un desborde de lo que significa la contaminación al lago. Igual los procesos de producción de fábricas que se han instalado en el altiplano o alrededor de las capitales más pobladas, que ha hecho que esta situación esté pues poniendo en riesgo. Riesgo, peligro, contaminación, situación delicada o dramática. Sí, esa es parte de nuestra realidad. Pero si miramos la otra cara de la situación, es decir, si ponemos el énfasis en las riquezas que tiene este inmenso lago, nuestra madre de las aguas, Oscar nos contaba al inicio cómo la bahía de Coana y su comunidad de Quehuaya sufren esa contaminación. Yendo por Quehuaya se pasa a Isla Pariti. Solo estas dos comunidades tienen una inmensa riqueza. En Quehuaya encontramos construcciones líticas que fueron levantadas entre los años 1000 a 1470 de nuestra era.
Se trata de chulpares o enterratorios arqueológicos conocidos también como calautas o casas de piedra. En esta zona existen al menos 297 estructuras de piedra, entre chulpas y estructuras habitacionales arqueológicas, que fueron erigidas en medio de terrazas de cultivo a orillas del lago Sagrado. Muy cerca de la memoria de piedra, tan llena de historia que todavía desconocemos, nos esperan los botes que nos llevarán por un pasaje de totoras hasta la isla Pariti. Estos canales de totora también nos hablan de la contaminación y también de cómo el lago se defiende tratando de filtrar de manera natural la podredumbre que enviamos desde las ciudades y centros poblados aledaños. Pero aquí no solo hay contaminación, sino también una inmensa riqueza, como nos lo cuenta Isaac Calizaya de la isla Pariti, justamente. Este sector del lago Menor es un espacio bien potencial. O sea, muy potencial porque cada una de estas comunidades que están asentadas en las orillas e incluso como archipiélagos, islas, ¿no?, que conforman todo el sector del lago Ñaimarca, resguarda pues un potencial de memoria ancestral. Estamos refiriéndonos a los sitios arqueológicos. Ya cuando estamos hablando de sitios arqueológicos prácticamente estamos hablando pues de nuestros ancestros que han morado en estos espacios antes de nosotros. Entonces, hablar de los ancestros es hablar, por ejemplo, de la cultura chiripa, ¿no? Hay antecedentes de investigaciones arqueológicas en Quehuaya, por ejemplo, que han encontrado huesos de pescado, ¿no? Eso significa que siempre ha habido esa constante relación con el lago, la actividad de la pesca, todo eso, ¿no? Luego viene el Tiwanaku, por ejemplo, en Tirasca. Está toda una comunidad y la asentada, por ejemplo, sobre chulpas, entierros tiwanacotas. Se han descubierto, por ejemplo, cómo se enterraban antes las personas, ¿no?, bajo tumbas, con todo el ajuar funerario, entre ellas, por ejemplo, las vasijas. Seguramente ha habido textiles que lastimosamente se han desintegrado con el tiempo, la humedad, todo eso. Y estamos ahí a pocos metros de Quehuaya, por ejemplo, la isla Pariti, donde en el año 2004 se ha descubierto una sorprendente, te podría decir, un hallazgo sorprendente de las más finas cerámicas tiwanacotas que sintetizan todo lo que fue Tiwanaku. Porque en esa colección de cerámica de Pariti podemos hablar desde la fauna local, que son las aves, el choca, el pana, que conocemos nosotros. Están, por ejemplo, animales que representan la parte andina, los camélidos. Están, por ejemplo, representados los cóndores. Y también fauna que relaciona con otros espacios territoriales como las tierras bajas. Están ahí, por ejemplo, los monos, están los reptiles, las serpientes, representadas en vasijas de cerámica que han hecho hace 1000 o más años, ¿no? Igualmente podemos reflejar, por ejemplo, cómo vestía una mujer tiwanacota. Y hasta hoy yo miro a mi mamá y es igualita. Su peinado, su trenzado, su forma de sentarse incluso. Veo a muchos rostros que son, hasta hoy todavía permanecen en Pariti, pero están reflejados en arcilla, como esta pieza que la han denominado como el Señor de los Patos, ¿no? Un anciano que lleva su patito aquí en el hombro izquierdo. Eso significa pues esa relación del hombre con la naturaleza en armonía, lo que hemos perdido en estos tiempos, ¿no? Entonces, así hay bastantes distinciones, entonces, de toda esta representación de cerámicas. Sería bueno tal vez un poco de visitar para aproximar y comprender todo lo que ha sido esta cultura, la misteriosa, enigmática cultura tiwanaku, ¿no? Entonces, con su centro ahí al sur, en Tiwanaku, ¿no? Pero en este caso es una isla como un centro ceremonial, posiblemente porque estas vasijas han sido rotas intencionalmente y depositadas en un pozo, ¿no? Eso implica que, o sea, la isla ha sido seguramente por su condición de isla y destinado como un centro energético, como una huaca, esta isla, ¿no? Entonces, procediendo un poquito después de los tiwanacotas, está Quehuaya, toda una gran ciudadela. Ahí están las casas, incluso los entierros funerarios, ¿no? De cómo eran las habitaciones, la cocina, ¿no? Y decíamos, ¿no? Hecho de piedra y barro. Y permanecen todavía ahí.
¿no? O sea, llueve, hace viento, todo, trafican incluso gente, movilidad, o sea, ni una piedra se ha caído de esos muros, de esas construcciones, por lo menos desde que tengo el uso de la razón. Esa es la potencialidad en cuanto a historia, cultura, pero también hay fauna, la totora, abundantemente, o sea, la totora siempre ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Parte de nuestras vidas porque ha sido medicina, alimento, techo, forraje, ha sido material de combustión y también para construir esteras para almacenar alimentos, ¿no? Sin embargo, hoy en día la totora se ha limitado como forraje y producción de unas cuantas artesanías, ¿no? Entonces, todavía esta zona no está explotada. Hay, o sea, por la misma presencia de abundante vegetación, la totora y las algas, también hay una diversidad de especies de aves, ¿no? Unas 20, unas 30 especies de aves que hemos identificado, de las cuales, por ejemplo, algunas se consumen como el chocalapana, el queño, ¿no? Y también sus huevos, ¿no? Y eso, miren cómo el lago nos ha proveído todo el tiempo estos recursos, ¿no? Y no solamente las aves, los peces, ¿no? Entonces, lastimosamente, hoy la pesca se ha reducido. Dentro de mi comunidad, por ejemplo, como unas 50 familias que conformaban la comunidad, todos eran pescadores. Hoy permanecen 30 familias, de ellos 1 o 2 pescan, lastimosamente. O sea, el cambio se refleja en esos números. En Pariti se encontró una gran riqueza arqueológica que data del año 900 a 1050, parte de la cultura tiwanaku. La finísima cerámica tiene figuras de animales selváticos como tigres, monos y otros. Algo que hace pensar que este sitio era un centro ceremonial al que acudían los originarios venidos desde otros pueblos ubicados más allá de los Andes. Se trata de una ofrenda descubierta el año 2004 con más de 400 ceramios de exquisita factura y gran complejidad, todos fragmentados intencionalmente. De los vestigios encontrados sobresale el Señor de los Patos, que es una de las piezas más notables de la extraordinaria exposición que se encuentra en exhibición en el museo ubicado en la isla. Tal vez para reconstruir unos modos de vida en comunidad, con todas las personas, no solo humanas, sino también con las aguas, los animales, las plantas, los vientos, el cosmos, los ancestros y lo sagrado, necesitamos afinar nuestros oídos, agudizar la vista, sensibilizar el tacto, reabrir la piel a los sentires profundos para escuchar las voces que emanan de nuestra memoria, como la que se conserva en el Museo de la Isla de Pariti. Hay que entender que la convivencia con la mamacocha es algo más íntima, ¿no? Porque el mamacocha también brinda, por ejemplo, para ellos, para la población es como una madre donde brinda muchos productos también. Y esta mamacocha tendría que ser, por ejemplo, su propia chacra, ¿no? O sea, la chacra con una noción no como un cultivo, sino que es que también, de manera específica vendría a ser la mamacocha, pues tiene los peces, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino que va ofreciendo también, por ejemplo, las totoras o las plantas acuáticas, que bueno, son utilizadas para los alimentos de los ganados de las mismas poblaciones. Entonces, la mamacocha, desde su propia cosmovisión, es una madre que cobija, que da, ¿no?, estos productos para poder seguir conviviendo con la comunidad humana, ¿no? Consideran como una madre que da de vida, ¿no?, a la propia comunidad. Esa es la convivencia directamente con el lago, ¿no?, con la mamacocha. Y siempre se invoca también en los rituales, por ejemplo, porque también es una de las criadoras, ¿no? Se considera que el lago es como una persona, o sea, el Sahuiche es como una persona. Esto nos cuenta Jorge Apaza de Puno, en Perú. Se trata tal vez de traer a la memoria nuestra relación de familia, de cuidado con la Cotamama o Cochamama. Es persona y como personas tenemos que tratarnos. Tal vez es solo volver a abrir nuestros sentidos para el diálogo y reconocer esa riqueza del Titicaca, la Cotamama,
como nos cuenta Mauge Galarreta. El lago representa pues para nosotros no solamente un atractivo turístico como alguna vez se habló, sino también representa una fuente importante de la provisión del agua, del líquido elemento vital para la vida. Entonces, quienes visitan es el lago navegable más alto del mundo. Mucha gente cuando lo ve, especialmente nosotros, parece un océano, parece el mar. Entonces se funde con el cielo. Es una belleza natural que no solamente te nutre por los frutos que te pueda dar el agua, sino también por la energía que de ella proviene, ¿no? Hay una mística también alrededor y por supuesto que acompaña pues con toda esta tradición de los andenes, de los cultivos que antes se realizaba en estos territorios por andenes, en las famosas tacanas, ¿no? Donde se hacía provisión de alimentos a la ciudad de La Paz, intercambios con las tierras bajas, y todavía se observa cuando uno puede transitar de La Paz a Copacabana, estas montañas donde dan testimonio de que han sido grandes proveedores de alimentos. Volvamos por donde comenzamos, nuestras comunidades. En muchas de ellas se están haciendo esfuerzos para contener y mitigar los efectos de la contaminación en el lago Titicaca, en nuestra Cotamama. Pero eso no es suficiente. Si reconocemos que nuestro lago tiene tantas riquezas y que nuestras vidas dependen de su cuidado y que además es nuestra madre y nuestra abuela mayor, necesitamos acciones colectivas que nos reconecten con la integralidad del territorio, como nos lo dice Isaac Calizaya. Yo creo que hay que trabajar bastante, ¿no? Porque es una zona también crítica, afectada bastante por la contaminación y por ende también, o sea, ha habido proyectos, ¿no?, que han trabajado el lago con la cuestión de descontaminar, todo eso. Se ha trabajado, no es que no, pero tal vez estos proyectos, o sea, vienen pues, o sea, se planifican en la ciudad, o sea, con personas que tal vez no comprenden el contexto real o de cómo vivimos nosotros, ¿no?, en la comunidad. Entonces, ahí hay una falla. Entonces, estos proyectos no han funcionado, ¿no? Pero a veces, o sea, cuando queremos hacer proyectos, queremos hacer impacto en otras cosas y no se aprovechan las potencialidades de la región. Por ejemplo, si estamos hablando de toda esta rica historia, herencia cultural, patrimonial, arqueológico, deberíamos enfocarnos en eso, ¿no? Yo creo que debería enfocarse en eso todo el territorio y, o sea, tal vez promover el turismo comunitario con mayor potencia. Pero esto debería trabajarse, por ejemplo, en un territorio integral, ¿no? El problema ahí es que, por ejemplo, estas comunidades están fraccionadas en diferentes municipios. Está Coana, que pertenece a Pucarane, está Quevaya Pariti, que pertenece a Puerto Pérez, está por ese lado, por ejemplo, Lucurmata, Taraco, que pertenece, Chiripa, que pertenece a otra zona que es Tiwanaco, Taraco, municipio de Taraco, ¿no? Y otras islas por ahí que pertenecen a Tiquén. Entonces aquí hay un fraccionamiento del espacio territorial que no nos permite pensar lo mismo. Cada autoridad piensa distinto y cada autoridad hace lo que puede. Entonces, eso está mal. Yo creo que eso es una cuestión que nos limita, digamos, a desarrollar plenamente las actividades de turismo comunitario, ¿no? Y otro factor, por ejemplo, o sea, como le digo, en 3 horas tardamos en llegar nosotros cuando a Copacabana, que es más lejos, llegamos en el mismo tiempo. Entonces, tal vez el factor que debería integrar todas estas comunidades es también trabajar la carretera, ¿no? Pero eso es un poco peligroso también, trabajar la carretera, porque con la carretera va a entrar todo un cambio, ¿no? Las edificaciones que son típicas, casitas de adobe todavía que se conservan por ahí, ¿no? Techos de totora, van a modificarse como lo que ha pasado con Surique, que no, un turismo que se ha trabajado en los años 80, 90, por ejemplo, ha tenido un buen impacto económico. ¿Qué es lo que ha pasado? Surique ha abandonado esas casitas de totora. Hoy puedes ver que son edificios de 3 pisos de ladrillo, lo que no le ha gustado a los turistas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensarlo, el trabajar la potencialidad de este espacio territorial como un territorio integral, sin estas divisiones territoriales de municipios. Creo que nos perjudica bastante, ¿no?
El Huayro de la comunidad Toquepocuro en el municipio de Santiago de Guata, ribera del lago Titicaca, nuestra Cotamama, se interpreta en comunidad y acompaña el tiempo de lluvia y chacra. Las lluvias se crían con respeto y cariño, como las chacras y los alimentos. El lago Titicaca combina su evaporación con la que respiran literalmente los bosques yungueños de detrás de la cordillera. Esos dos grandes ecosistemas son los que proveen de lluvia a las ciudades del Alto y La Paz, las mayores de la zona andina de Bolivia. Y sin embargo, lo que hacemos desde estas dos grandes ciudades y otras menores de la región es devolver a estos lugares derroche de consumo, falta de cuidado y aguas contaminadas. Para limpiar esas aguas y para garantizar un ciclo regenerativo de las mismas, intervienen muchos factores de manera integral. El cuidado de la fauna y la flora local, desde su rica y maravillosa biodiversidad. Cada plantita y cada animal local participa en un proceso integral, complejo y simple a la vez, en el cuidado de la vida y del ciclo anual de lluvias que fertilizan y hacen brotar las chacras, garantizando los alimentos para la población local y las ciudades, así como permitiendo la provisión de agua para satisfacer nuestras necesidades de consumo y disfrute de las comunidades humanas, como de la propia naturaleza, de la Pachamama. Un instrumento acompañado de su danza, que acompaña adecuadamente el tiempo de lluvia, es el huayro, instrumento de una sola caña con boquilla de insuflación, característica de los instrumentos del tiempo de lluvia, Jayupacha, en la región andina. Aparece para las primeras lluvias cálidas que facilitan la siembra, se interpreta durante el brote y crecimiento de la chacra y se intensifica en la época del carnaval para las grandes cosechas. Es en este sentido una música, una danza, un instrumento chacarero y comunitario. La comunidad de Toquepocuro sostiene esta sabiduría ancestral y sus comunarios y comunarias garantizan la costumbre cíclica de acompañar la crianza de las lluvias y las chacras. Es una comunidad del borde del lago Titicaca, del denominado Lago Mayor. Es una suerte de continuidad y encuentro entre tierra y agua, entre altiplano y lago sagrado. Cuando se toca el huayro en carnaval, se baja serpenteando hacia la pampa, en la ribera del lago sagrado. Se serpentea por los cataris, los amarus, las víboras, que son señales de abundancia, de época de lluvia y de fertilidad. Las cajas resuenan como truenos y llueve alegría y agradecimiento. Se